sería igual rho coseno de phi. Porque un cateto aquí adyacente. Y la y eso significa que si nosotros conocemos la rho, la z y la phi, lo metemos de este lado y podemos convertir eso en x, y z. Entonces, este conjunto de tres ecuaciones sería la transformación de cilíndrica hacia cartesiana, pero de las variables. En el caso de un campo escalar, con eso es suficiente. Por ejemplo, esto vamos a poner aquí de cilíndrico a cartesiano. Supónganse que tenemos algo como esto, x, rho cuadrado más pi por z. Supónganse que este es un campo de coordenadas cilíndrico y lo queremos transformar, ese campo escalar, hacia coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Este campo, vamos a ponerlo así, el rho, phi y z. Yo lo quiero ahora en x, y z. Noten que es un campo escalar, es muy sencillo. ¿Cuánto vale rho? Tendría que agarrar rho de aquí y sustituirlo en este coseno. ¿Cuánto vale phi? Tengo que agarrar phi de aquí y sustituirlo en este coseno. ¿Cuánto vale z? Sustituirlo en este coseno. Noten que lo que tendríamos ahora que hacer son los cambios para ir de coordenadas cilíndricas hacia coordenadas de tipo cartesiano. Vamos a conseguir cuánto vale rho entonces. Aquí, ¿cuánto es rho? Entonces, noten que si nosotros observamos, aquí hay el teorema de Pitágoras, que me dice, ¿cuánto vale rho? X cuadrado más, x cuadrado igual, rho cuadrado. X cuadrado más, y cuadrado. Entonces rho es eso. Entonces eso significa que rho cuadrado lo puedo cambiar de esa forma. Y phi y z es lo mismo, pero aquí hay algo importante. ¿Qué pasa si divido y entre x? ¿Cuánto da y entre x? Tangente de phi. ¿Está bien? Tangente de Phi. phi. ¿Sería la cosa esta? Seno de coseno. Y entre x. Pero presten atención, ya. Hay que tener cierto cuidado. Esto es cierto siempre que X sea diferente a cero. x sea mayor que 0. No es cierto en otro caso, cuando x es mayor que 0. Porque no podemos ir por 0. Pero tampoco podemos hacer otra cosa. La función arcotangente devuelve unos ángulos que no son todos los ángulos posibles, pero el ángulo phi puede tener toda la excursión completa. Entonces, ¿cuál es el periodo de la función tangente? Este cálculo 1. ¿Cuál es el periodo de la tangente? Pi. El periodo de la tangente es pi. ¿Qué pasa si la x y la y son del mismo signo y están en el tercer cuadrante? Que me va a dar el mismo ángulo que hubiese estado en el primero, que es mentira. Por ejemplo, x y y igual a menos 1 ambos, nos daría arco tangente de 1, y el arco tangente de 1 es 45 grados, o qué cuarto. Ese sería el ángulo, pero es mentira, porque es 135 grados, pero
45 más 180, 225 grados. Entonces, allí hay un error. Pero, ¿cuál es el periodo de la tangente? El periodo de la tangente es pi, por lo tanto, si vamos a utilizar esta ecuación para conseguir el ángulo, tenemos que hacer entonces lo siguiente. Arco tangente de phi, pero de y sobre x, cuando x es mayor que 0. Pero es arco tangente de y sobre x más pi si x es menor que 0. ¿Y qué pasa si x es igual a 0? No puedo dividir por 0. Pero si x es igual a 0, ¿cuáles son los casos posibles? Cuando x vale 0, el ángulo puede ser 90 grados, o podría ser menos 90 grados, o podría ser que x y y valgan 0, en cuyo caso el ángulo es diferente, cualquier ángulo. Entonces, si x igual a 0, tenemos lo siguiente. Cualquiera, está indeterminado, cualquiera. Entonces, aquí tenemos ya las conversiones. Ya podemos hacer las conversiones tranquilamente. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto valdría rho cuadrado? Rho cuadrado sería x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto vale phi? En forma genérica sería el arco tangente de y sobre x, y todo esto multiplicado por c. Y ya ese sería el campo. Entonces, noten que convertir un campo de coordenadas cilíndricas o coordenadas cartesianas o de cartesianas cilíndricas es simple y llanamente utilizar esa ecuación. Entonces, aquí, dadas las coordenadas de cilíndrica cartesiana o de cartesiana cilíndrica, podemos nosotros manipular nuestra ecuación, es decir, dependiendo de cuál sea el cambio que nosotros vayamos a utilizar, podemos utilizar rho, phi, la z no cambia, o x, y, la z no cambia. Entonces, estas son las conversiones. Cuidado. Esta es la más difícil, la del ángulo. Porque la del ángulo depende, que nosotros estemos muy pendientes, muchas veces de cuidado. A veces hay problemas donde nos hablan de puntos. Por ejemplo, vamos a que alguien viene y me dice que tiene un punto como este. En coordenadas cilíndricas, pero en coordenadas cartesianas. Y quiere llevar ese punto hacia coordenadas cilíndricas. ¿Cuál sería la forma de rho? ¿Cuánto vale rho? X cuadrado más y cuadrado luego de sacamos la raíz. Es decir, raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 5. ¿Cuánto vale phi? Como la x es mayor que 0, es el arco también de y sobre x. Entonces el punto P, en coordenada de tipo cilíndrica, ¿es cuál? En el rho sería 5. El ángulo es arco tangente de 4 tercios. ¿Y la z? La misma 8. La z sigue siendo 8. Entonces noten que esa es la forma. ¿Qué hubiese pasado si aquí le pongo un signo menos?
No hay relevancia con la cruz. Si hay un signo menos, ¿qué le pasa al lápiz? La X sería negativa. Le tengo que sumar y al lápiz. Hay que tener cuidado. La X es la que es importante. Entonces, y lo demás sería igual. Entonces, noten que la transformación para los campos de tipo escalar es muy sencillo, pero los campos vectoriales no, es más complicado. Porque los campos vectoriales tienen que ver también con esto. Hay vectores de tipo unitario. Acuérdense que los vectores unitarios son paralelos a los ejes y apuntan hacia donde crece la variable. Si ρ es constante, si ρ es constante, porque puede cambiar esto. Y crece en ese sentido. Si z es constante y ρ es constante, lo que puede cambiar es esto. Si estoy en coordenadas de tipo cartesiana, pues siempre voy hacia donde crece el eje. Ahora, voy a hacer ese dibujo nuevamente para ver algo. Este vector, estos vectores los pueden componer en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, ¿cuánto vale un sub-ρ? Desde el módulo 1 y por un ángulo que con el eje X. Por lo tanto, un sub-ρ es seno de θ, pero coseno de phi por su X, más este cateto, que sería el seno de phi por su Y. Si este phi, este es 90 menos phi y este es phi. Entonces, su phi sería en el eje X negativo menos el seno de por su eje. Y en el eje Y positivo más el coseno. Y de esa manera tengo cómo conseguir u sub ρ y u sub phi en función de u sub x y u sub y. Podríamos también hacer algo como esto. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos toda esta expresión por u sub x? Que podría conseguir como u sub x punto u sub x es 1 la proyección del campo en la dirección del eje x. Y la proyección, y si esto lo multiplico por u sub y, la proyección de este campo en la dirección del eje x. Ahora, ¿qué ocurre? Que con esto ya puedo hacer algunos cambios. ¿Por qué? Donde aparezca u sub ρ, lo puedo cambiar por esto. Donde aparezca u sub θ, u sub phi, lo puedo cambiar por esto. Y donde aparece u sub z, lo puedo cambiar por qué? Por u sub z, porque no cambia. U sub z es invariable. Entonces, vean cómo puedo pasar de coordenadas de tipo cilíndrica a coordenadas de tipo cartesiana. Pero hay que tener siempre cuidado. Ojo, ahí estaríamos pasando solamente parte del problema. Porque ya los vectores unitarios también en coordenadas cartesianas, pero también tengo que transformar el coseno y el seno se coordena cartesiana, porque se supone que el campo lo estoy expresando en cartesiano. Pero ya tengo que, ya sé cómo hacerlo, porque ya tengo las herramientas cómo hacerlo. Aquí solamente, pero aprovecho aquí la oportunidad para ver algo. Cuidado muchachos con esto. Hay libros que lo ponen de manera diferente y hay quienes me han venido a mí a veces a decir, pero profesor, yo creo que usted se equivocó, porque en este libro, el libro hermano, aparece cosas como esta. El seno del ángulo es y en ρ. Pero ρ ya sabemos que vale
¿Cuánto valdría el ángulo? El arcoseno de esto. ¿Es válido? Sí, es válido, porque aquí me quedó. Entonces, si lo hago con el arcoseno, obviamente no necesito el arcotangente que tenía por acá. Es una función trigonométrica diferente. Entonces, en algunos libros van a hablar del arcoseno. Y también podré trabajar con el coseno. También. ¿Cuánto vale el coseno aquí? X rho, es decir, x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Cuánto vale entonces el ángulo? ¿El arcocoseno? De eso. Entonces, el mismo ángulo puede ser el arcocoseno de esta cantidad, podría ser el arcoseno de esta cantidad, o el arcotangente de todo. Entonces, depende de cómo nosotros querramos trabajar. Yo, por lo general, trabajo con el arcotangente, pero igual lo hacemos con los otros. Entonces, cuidado. Les pido por favor que vean que hay textos por allí donde aparecen fórmulas en función del arcocoseno, otro texto donde aparece la fórmula en función del arcoseno y otro texto donde aparece la fórmula en función del arcotangente. Yo lo hago por arcotangente porque es lo más simple, no por otra cosa. Entonces les pido por favor que tengan cuidado. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos que nosotros debemos seguir para transformar un campo vectorial? Porque vean que los campos escalares son muy sencillos. Los campos escalares lo que hay que usar es una tabla de conversión, donde aparece la x, convertirla en x en función de los otros variables, donde aparece la y en función de la otra variable del otro sistema, donde aparece la z en la función de la variable del otro sistema. Esto es válido para los tres sistemas que hemos visto, pero en el caso de los campos vectoriales la situación es diferente, porque no solamente cambian las variables, también tenemos que cambiar los vectores unitarios. Para eso vamos a fijarnos ahora en lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos algo como esto. El producto escalar de dos vectores unitarios. ¿Cuánto da? Módulo del primer vector, 1. Por módulo del otro vector, 1. Por el coseno del ángulo entre ellos. Por lo tanto, el producto escalar de un vector por otro vector unitario es simple y llanamente el coseno del ángulo entre ellos. Ahora, supónganse que tengo un campo de coordenadas cartesianas. Y ese mismo campo lo voy a empezar en coordenadas cilíndricas, así. Vamos a hacer algo que pueda basarme en esto. Nuestros sistemas son sistemas de tipo cartesiano, es decir, el producto escalar de los vectores unitarios o es 1 o es 0. Es decir, i punto i vale 1, pero i punto j vale 0, i punto k vale 0. U sub rho punto u sub phi es 0, u sub rho punto u sub theta es 0, porque son perpendiculares, pero u sub theta punto u sub theta es 1. Entonces, supónganse que a esta ecuación la multiplico, por ejemplo, por u sub x. U sub x punto u sub x, ¿cuánto da? 1. U sub x punto u sub y, Sub Z. 0. Y u sub x punto u sub z, 0. Eso será a sub rho. Esto lo voy a multiplicar por u sub x.
Ahora, ¿qué es esto? Está acá el coseno del ángulo entre su X y su ρ. ¿Qué ángulo forma su X como su ρ? Sí. Entonces, este coseno de X. Ahora, su X punto su phi. Su X punto su phi será el coseno de 90 grados más phi. Y su z por su z, ¿cuánto es? 1. Este coseno, ¿cuánto da? Profesor, ahí no era X, o sea, usó X por su z, porque multiplicó todo por su X ahí al final. Perdón, aquí estoy multiplicando por su x, sí, dice mal. Este es 0. Estoy multiplicando toda la ecuación por su x. Lo multipliqué por su z. Entonces, ahora, díganme ustedes, ¿cuánto vale este coseno? Coseno de la suma de dos ángulos, coseno del primero por el coseno del segundo, menos seno del primero por el seno del segundo, pero el coseno del primero es 0. ¿Esto es cuánto? Menos seno de. Eso significa que a su x es a su ρ por el coseno menos a su phi por el seno. Esta fórmula nos permite decir cuánto vale a su x. Ojo, al saber a su x, lo multiplico por el vector unitario su x y ya lo tengo en coordenadas cartesianas, la componente en el x. Y si la ecuación la multiplico por su y, llegaría a que a su y es igual a su ρ punto su y. Su ρ punto su y sería el coseno de este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? 90 grados menos. Ahora, su phi punto su y. Su phi punto su y sería el coseno de phi. Z punto su y 0. ¿Cuánto me queda entonces a su y? A su ρ. ¿Cuánto es el coseno de esto? Esto es simple y llanamente 0 de phi. Más a su phi por el coseno de ti. Ya tengo entonces a su x y a su y. Y si lo multiplico por su z, como su z punto su z es 1, a su z será igual a su z. No cambia. Entonces, ya tenemos las tres ecuaciones que tendríamos que utilizar. Esas son las conversiones. Ahora, vamos a ver algo interesante. A su x. Estoy viendo de dónde sale. Si sabemos un poquitico de álgebra, podemos hasta aplicar la matriz inversa para conseguir cuánto vale a su ρ, a su phi y a su z. Que también se puede encontrar multiplicando no por su x, su y y su z, sino multiplicando por su ρ, su phi y su z. Se consigue la matriz inversa. Ahora, bien, si se conocen campos coordenadas cilíndricas y se utiliza esa forma, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Cuánto vale a su x? ¿Cuánto vale a su y?
¿Y cuántas dan su Z? Pero cuidado, muchachos. No se dan cuenta que esto está en qué coordenadas? Cartesiana. Pero la matriz la matriz está en coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, el resultado de esta matriz está en qué coordenadas? Las dos. Porque a su X estaría en coordenadas cilíndricas. A su Y en coordenadas cilíndricas. Y a su Z en coordenadas cilíndricas. Tenemos que hacer un paso adicional. ¿Cuál es el paso adicional? Convertir ρ, θ y φ hacia coordenadas cartesianas. Entonces todavía tengo que revisar los dos pasos, pero no tengo por qué utilizar los vectores combinados. Porque ya sabemos cuánto vale los vectores por los cuales tengo que multiplicar a su X, a su Y y a su Z. A su X lo tendré que multiplicar por qué? Por su X y a su Y, por su Y y a su Z, por su Z. Ya sabemos los vectores unitarios por los cuales hay que multiplicar en el resultado. Entonces no necesito tener los vectores unitarios para hacer la transformación. Hay libros donde lo hacen de manera diferente. No usan la matriz de transformación. Al no usar la matriz de transformación, entonces se requiere conseguir cuánto vale U su X, U su Y y U su Z en función de la variable X, Y, Z para hacer la transformación. Y después que se hace eso, donde hay U sub X lo cambio por algo, donde hay U sub Y lo cambio por ese otro algo. Pero debajo, U sub X lo cambio por algo, U sub Y por algo, U sub Z por algo. ¿Es válido? Sí. Entonces son dos maneras de trabajar. Por eso las dos maneras de trabajar. Esta que es la que yo recomiendo, usar las matrices de transformación. Ya una vez que sabemos esto, ya hemos avanzado bastante. Lo único que nos quedaría es cuál es la fórmula del gradiente en los sistemas coordenados nuevos, cuál es la fórmula de la divergencia de los sistemas coordenados nuevos, cuál es la fórmula rotacional de los sistemas coordenados nuevos. Los teoremas siguen siendo válidos. El teorema de Stokes, el teorema de la divergencia sigue siendo válido. Las relaciones que acabamos de ver de que la divergencia de un rotacional sigue siendo cero, todo eso sigue siendo válido. Ya de esa manera tendríamos todo. Es que todavía no hemos hecho alguna integral múltiple, porque en el momento las integrales que hemos trabajado son todas en línea. Las que yo he resuelto en clase son todas en línea. Entonces hay que repasar eso, integrales múltiples, eso de integrales iteradas, de teorema de Curie y cosas de ese tipo. Entonces, eso hay que repasarlo, muchachos. Eso es cálculo 3. Y ya hemos visto que ahí hay alguna dificultad. Hay que trabajar un poquito.